Sean ustedes muy bienvenidos, pero sobre todo muy bienvenidas. En esta ocasión tenemos un invitado, me choca la expresión, pero hay que decirlo, un invitado de lujo. Es nada menos que imagínense que vamos a platicar, a conversar con el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde. Vamos a hablar un poquito de qué está haciendo actualmente, pero sobre todo vamos a hablar de lo que nos está preocupando mucho en estos momentos, que es la sobrerepresentación, que es todo lo que ha decidido, ya es hoy que se tomó una decisión respecto a cómo van a quedar las cámaras en relación a los diputados y senadores. En fin, vamos a hablar casi desde el principio, que nos expliques, Luis Carlos, porque es tan complejo el tema y cambia todos los días, todo el tiempo. ¿Por dónde empezamos, Luis Carlos? Mira, gracias por invitarme, Guadalupe. Es un gusto estar contigo. Yo te diría algo muy simple. La Constitución mexicana dice que el pueblo tiene derecho a constituirse en una república representativa. Sí. Y para que haya una república representativa, pues el lugar donde se representa el pueblo, el reflejo del pueblo, pues es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es el lugar tradicional donde todos votamos por nuestro representante. En esta ocasión el problema es muy simple. Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, que son una coalición, obtuvieron 54% de los votos, pero van a tener 74% de los diputados. O sea, hay de 54 a 74, 20 puntos de diferencia. Ese es el tema. Entonces, es obvio que no puede haber representación si de repente tú metes 2 goles, pero después te contabilizan 4. Algo así. Entonces, no hay... Morena les regaló al PT y al Verde, les regaló diputados, unos, como ¿cuánto? 20 a cada uno, o una cosa así. 20 y 16. La trampa, sí. La ingeniería detrás de todo esto, es algo que ya el Partido Verde principalmente había venido haciendo con el PRI en 2015. Y de lo que se había quejado López Obrador. Entonces. López Obrador se quejó muchas veces de eso. Exacto. Básicamente te diría, en México tenemos 2 maneras de elegir diputados. Una que es la vía directa, la mayoría, en donde todos vamos y votamos por el diputado de nuestro distrito, de nuestra colonia, y ahí elegimos a 300 diputados. Y luego hay un mecanismo que se le llama de los plurinominales, en donde 200 son elegidos plurinominales. Estos 200 se inventaron para compensar estos 300. Como el PRI era muy poderoso en el pasado, ganaba en todos lugares. No había manera de que el PAN o el Partido Comunista hace 40 años pudieran competirle al PRI. Entonces el PRI ganaba en todos lados. Entonces se inventaron 200 diputados pluris para compensar, para repartir, digamos, las migajas y un poco que hubiera un poco de balance. Pero lo que hizo ahora Morena fue aliarse con el Verde, y para darles un ejemplo. ¿Sabes que con el PT? Aliarse con el Verde. Con el Verde y con el PT. Sí. Entonces fueron juntos en 260 distritos. De 300 fueron juntos en 260. De esos 260 ganaron en 256. 256 juntos. De esos 256 distritos que ganaron, el Partido Verde ganó en 57. ¿Por qué ganó en 57? Pues porque el candidato era el Verde. Pero ¿sabes quién realmente ganó? Ganó realmente Morena. Claro. En todos los distritos donde fueron coaligados, Morena tuvo más votos que el Verde. Pero se contabilizaban triunfos para el Verde porque el candidato era Verde. Entonces Morena en realidad lo cruzó, fue al Verde y al Partido del Trabajo para esconder sus triunfos. Entonces ganaron muchos diputados, digamos, de mayoría, pero se los dieron al Partido Verde y al PT. Entonces, cuando llegan los diputados pluris, que son los de compensación,
como Morena no tenía tantos candidatos propios ganadores, sino se los habían dado al Verde y al PT, entonces a Morena les tocaron muchos. Esto que suena muy técnico y no sé cómo explicarlo con más claridad, Es tan complejo. en realidad es un truco que usó Morena para usar al PT y al Verde para esconder sus triunfos y poder recibir más No, o diputados sea, de compensación. ¿cómo se dice? Agallarse. Morena quiso quedarse con todo el pastel, Así es. ¿verdad? Y entonces ahora De vamos una manera anticonstitucional, aunque ellos insisten de que es constitucional. legalmente está, o sea, En la legalmente no viola ninguna ley de manera directa, Ah. no. O sea, sí es en un sentido un mecanismo legal, sí. Hay una ingeniería que violenta lo que llaman el espíritu de la ley, sí. Sí. ¿Hay una manera de definirlo de otra forma? Sí. Y eso es lo que uno esperaría que hiciera el Tribunal Electoral la próxima semana. Básicamente el tema es, el Tribunal Electoral puede decir, te tocan 373 diputados, 300. que es el 74% de la Cámara de Diputados. O el Tribunal Electoral puede decir, esos son muchos. Eso es una sobrerepresentación excesiva, eso violenta la representatividad del Congreso y por lo tanto yo te achico el número de diputados. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Lo más probable, Guadalupe, es que acabe ratificando la hipermayoría de Morena y en los próximos 3 años tengamos Y que tengan mayoría absoluta. pues mayoría calificada. Mayoría calificada y que puedan hacer lo que quieran con la Constitución. Cambiarla sin consultarle a nadie. Así es. Y sin consultarle a la ciudadanía. Yo tengo una duda, en la boleta, ya no me acuerdo, en la boleta estaban el PT y el Verde, estaban junto con Morena. No, aparecían separados, aparecían cada uno por su lado, pero los tres aparecían como coalición. Los tres postulaban a un candidato común. Y entonces, en todos lugares donde el candidato común era del Verde, quien ganaba era Morena. Claro. En todos los lugares donde el PT tenía candidato, el que ganaba era Morena. O sea, Morena ganó todos los distritos en donde iban juntos, pero se los contabilizaron al Verde y al PT para que Morena pudiera llegar con el tribunal y decirle, oye, yo solo gané 160 diputados, me tocan los de la compensación, que son los pluris. De esa forma, Morena pudo aprovechar esa coalición no para hacerse más fuerte, sino para esconder sus propios triunfos y que le dieran los llamados plurinominales. Ese es una ingeniería. Y ahora también uno de los puntos que discuten es que quieren verlos como partidos independientes, no coalición. Es decir, que ganaron independientemente de Morena. Sí, quiero recordarle, porque muchos de quienes nos ven lo recordarán, en los años 90, en los años 80 y 90, el PRI era el enemigo a vencer. ¿Tú te acuerdas? Así, como no me acuerdo perfecto. Yo iba a las sesiones del INE, cuando Miguel Ángel Granados Chapa era uno de los consejeros, de los primeros consejeros. Bueno, el INE, siempre el partido grandote, el partido hegemónico, el partido que abusa, pues es el enemigo a vencer. Y nuestra transición a la democracia se hizo en parte para tratar de acotar, achicar, contener al PRI y al presidente, ¿no? Eso fue parte de la lucha democrática. Entonces, en los años 90 se hicieron reformas para que el PRI... Es cuando tú estabas. No, yo estuve hasta 2003. Hasta 2003. En los años 90 se hicieron reformas para que el PRI no pudiera tener más de 300 diputados con el propósito de que no pudiera cambiar la Constitución por sí mismo. El propósito era el PRI. En aquella época no había coaliciones. Entonces, la ley lo que dice es que ningún partido podrá tener más de 300 diputados ni más de 8% de sobrerepresentación. Hoy, en 2024, las coaliciones son la figura principal de competencia política. Entonces, por eso es que se dice, si la ley dice que la sobrerepresentación debe taparse para partidos, debe entenderse que son partidos y coaliciones, porque la Constitución lo que busca es obligar a que el grandote, que antes era el PRI y que hoy es Morena, tenga que dialogar para cambiar la Constitución. Si tú quieres resetear el sistema, si tú quieres hacer cambios profundos al sistema político, es una obligación democrática, aunque seas muy grandote, dialogar, escuchar. Los contrapesos. Esa es la discusión democrática que hay hoy. Sí. La reforma del Poder Judicial que López Obrador está obsesionado en hacer, ¿sería mejor?
si se consensara, si se dialogara, si se enriqueciera. Claro. Pero el estilo político de López Obrador es la exclusión, el pleito y la polarización, por eso es que no le interesa esto. Para eternizarse, ¿no? Para eternizarse. Para eternizarse y que la 4T perdure, que se prolongue, es lo que es terrible. Es decir, que a la próxima, bueno, nuestra presidenta ya electa, Claudia Sheinbaum, le va a tocar ya las cámaras como con mayoría calificada. Va a tener una hipermayoría, de hecho le va a sobrar diputados. Le va a sobrar diputados, claro. O sea, la mayoría calificada son 333 diputados. Sí. Claudia va a tener 373, o sea, hay 40 que sobran. Ay, qué horror. En un sentido, o sea, son irrelevantes porque ya no los necesitan. Oye, Luis Carlos, pero sí, siempre ha sido así. Bueno, cuando estaba el PRI, era algo que a ti te resulta muy familiar, porque precisamente contra eso se estaba luchando en el entonces IFE y luego INE. ¿Por qué ahora hay como tanto temor, está tan polarizada la sociedad mexicana? Bueno, ya sé por qué está polarizada, pero ¿por qué este tema nos mortifica en particular? ¿Por qué nos asusta? ¿Qué es lo que realmente nos amenaza? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? La democracia, la verdad. Mira, lo que está en riesgo sí. es una concepción de país en donde lo que importa es la diversidad, el pluralismo, las libertades, el vigilar al poderoso, porque el poderoso, si no lo vigilas, abusa. Claro. Esto que es una cuestión de la naturaleza humana en la historia de la humanidad, de que si no vigilas al poderoso, el poderoso va a abusar del pueblo. La historia de la humanidad está llena de casos. Entonces, lo que en el mundo y en México se vino construyendo es tratar de acotar, atarle las manos al rey, es una frase muy común, para que no abuse. Esto que es la vigilancia del poder, los pesos y contrapesos, todo esto que López Obrador se burla, es lo que México estuvo construyendo 30 o 40 años. ¿Lo vamos a perder eso? Lo que López Obrador está apostando es por, voy a decir una frase que va a sonar muy estridente, pero la voy a decir con mucha cuidado porque responsabilidad. Lo que López Obrador quiere es tener una tiranía de la mayoría. ¿Qué es la tiranía de la mayoría? Que la mayoría manda sobre la ley, sobre la Constitución y sobre las minorías. Por supuesto que la democracia es un sistema en donde la mayoría manda, pero sujeta a dos cosas. Uno es a respetar a las minorías, sean minorías étnicas, sean minorías económicas, sean minorías religiosas. Y dos, que nunca puedes violentar la ley, aunque seas una supermayoría. Esas dos restricciones son las que hacen que funcionen las democracias. López Obrador... Es lo que está en juego. Es lo que está en juego. López Obrador dice que el pueblo manda, o sea, él. Sí. Y que no puede haber nada por encima del pueblo, o sea, nada por encima de él. Ni la ley, ni la Constitución, ni los órganos autónomos, ni el Poder Judicial, ni Norma Piña. López Obrador, en esta mente populista y un poco autoritario, no un poco, egocéntrico. Muy narcisista, egocéntrica, populista, no acepta que entre él y el pueblo pueda haber alguien que le diga eso no se puede. Eso es lo que está en juego. Entonces, este es otro modelo de país. Este es resetear completamente el tablero del turista o del Monopoly o del ajedrez y decir las reglas cambian y ahora lo que va a dirigir es la mayoría y no va a haber nada que pueda restringir a esa mayoría. Y cuando eso ocurre, lo que entramos es a la tiranía de la mayoría. A las dictaduras. Y que acaba siendo la tiranía de uno, porque ese uno es el que se erige como representante. A las dictaduras, terrible. Que a la gente le parece exagerado y desproporcionado decir que como Venezuela, pero es que así ha de haber empezado Venezuela con Chávez. Así, ¿no? Con ese tipo de actuaciones por parte del gobierno, ¿no? Autoritarios. Entonces, claro que estamos todos miedosos, nerviosos y nos preguntamos qué va a pasar en México, qué va a pasar a la clase media, qué le va a pasar al INE. Él quiere acabar con el INE, quiere que antes de irse se acabe el INE. Pues ahora como el INE ha sido complaciente con el gobierno Así y con es. Morena, parece terrible, ser que terrible, ese ánimo terrible. ha disminuido, como muchos piensan. Sí. De que si la Corte no le hubiera dicho no a López Obrador en algunas de sus reformas, probablemente no hubiera pasado lo que está pasando con el Poder Judicial.
Entonces, no sé lo del INE, pero básicamente lo que López Obrador quiere es modificar la arquitectura del sistema político mexicano y dejar un régimen de la llamada Cuarta Transformación que perdure por las próximas décadas. No creo yo que vayamos como a ir hacia Venezuela. Yo creo que hay que también poner cautela. Lo que vamos a ir, yo creo, en los próximos 10 años es hacia un sistema de gobierno autoritario, es decir, sin contrapesos, con menos libertades de expresión, con medios de comunicación más autocontenidos. Y que tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos. Sí, por supuesto. Porque tiene que ver con la Corte también. Tiene que ver con menos capacidad de defendernos jurídicamente. Vamos a sentir más desprotegidos sí, respecto a nuestros derechos. ¿Con quién vamos a ir a quejarnos? ¿Quién nos va a proteger si todo eso ya está como vulnerado? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que hay que decir qué está pasando en las calles del país. En las calles del país están pasando dos fenómenos por los cuales esto está ocurriendo. Uno, que estamos viendo la época de mejor humor social de México, que yo haya visto en mucho tiempo. Y esto es contradictorio porque estamos aquí hablando de una tormenta que se avecina y sin embargo, allá afuera, en las calles del país, lo que se observa es que la gente menos en Chiapas. La gente está optimista en general, la gente cree que el país va en la ruta correcta, la gente... ¿Cree en Claudia? ¿Cree en la transición? La gente votó por Claudia por continuidad, la mayor parte de las clases medias votaron por Morena. Muchos decían que las clases medias iban a estar agraviados porque López Obrador les llamó aspiracionistas. La verdad es que no. La gente está contenta porque tiene más dinero en la bolsa, hay más consumo. O sea, no hay medicinas, pero la gente las paga con el dinero de la beca o la dinera de los adultos mayores. Entonces, sí hay un sentimiento de que el gobierno por primera vez está al servicio de la gente. Eso es lo que te dicen 6 de cada 10 mexicanos. Ahora bien, la gente también le tiene mucho aprecio al presidente. La gente lo ve como una deidad. Sí, la gente le cree porque siente que el presidente está regañando. La gente dice, es el primer presidente que regaña a los ricos, les cobra impuestos, los pone en orden y me lo da a mi pueblo. Esa es la percepción, Guadalupe. Entonces la gente no solo tiene más dinero en la bolsa, tiene más satisfacción emocional porque siente que finalmente las clases pudientes, las clases privilegiadas están siendo sometidas por el presidente en beneficio de la gente. Hay una suerte de resentimiento social en México. Total. Explicable por la discriminación, por la desigualdad que ha sido histórica. El racismo. Entonces la gente está empezando a tener una satisfacción de que por primera vez hay... Se siente con poder. Claro, y que están incluidas. Somos pueblo. Y están incluidas en el proyecto político de López Obrador. Y tenemos nuestros derechos. Entonces por eso es que hay un buen humor social en la mayoría de las calles. Ahora bien, frente a eso, la discusión de la Corte pues es algo irrelevante para la gente. O sea, estas preocupaciones de las libertades, ¿a quién le importan? Le importan a un segmento del 20% de la población, pero... ¿Qué dicen? Pueden pagar con abogados. Pues sí, además... Pero ni con eso vamos a poder salir adelante, ni con abogados, porque... Bueno, el 98% de la gente no necesita abogados porque no tiene que defenderse de nada, o el 90% de la población. Esto es una discusión de quién tiene un riesgo jurídico en este país, quién tiene propiedad, quién tiene una empresa, quién tiene un negocio, bueno, también quién tiene un divorcio o una casita o cualquier cosa, también eso es cierto, pero en realidad quienes están sujetos a ese riesgo es un segmento muy estrecho de la población. Qué terrible. Qué terrible, porque hay una manipulación y hay una mentira atrás de una supuesta verdad y de un supuesto interés por defender los derechos del pueblo. Eso es lo que me parece, a mí en lo personal, Luis Carlos, me deprime, me siento impotente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer este tipo de programas y podemos hacer este tipo de entrevistas, pero sí estamos ante un poder aplastante. Digo, Morena ha venido a descontrolarnos completamente, ¿no? Y luego con eso de que no hay que decirlo, pues no hay contrapesos, la oposición está muy pobre. También eso me frustra, me entristece, que no tenemos un liderazgo en la oposición que nos represente. Lo tuvimos con Xochitl, pero ahora Xochitl está impugnando, yo no sé cómo le va a ir, pero... ¿Y qué es lo que se decidió hoy? ¿Qué fue lo que se decidió? Y va a ser definitivo mañana.
El INE va a votar mañana viernes. Sí. Cómo va a quedar la distribución de diputados. Sí. Y lo más probable es que el INE vote porque Morena tenga el 74% de los diputados. Esa decisión la van a impugnar los partidos de oposición y la van a impugnar muchos ciudadanos. Hay un juicio donde muchos ciudadanos van a... Esta es una cosa interesante, van a decir, yo me quejo porque mis derechos ciudadanos se están vulnerando porque mi voto no vale igual. Claro. Que otros votos, ¿no? Entonces, la próxima semana el Tribunal Electoral tendrá que dar su última palabra. Lo más probable es que ratifique esa hipermayoría. Hay una posibilidad remota de que lo revoque, pero es los remota. Senadores. Los magistrados electorales. Hay 5 magistrados electorales del revoque. Tribunal Electoral que son los jueces últimos, que van a dar el último fallo. Son 5. La gente se piensa que 3 de ellos van a apoyar la hipermayoría de Morena y fin de la historia. Hay una remota posibilidad de que sea al revés. Yo creo que no. Yo creo que la verdad va a ser así y ya, pues llegará el 1 de septiembre y será el mes más estridente y de mayor riesgo en la democracia mexicana de las últimas décadas. Sí, pero es que esto también nos afecta en relación con Estados Unidos, claro. Porque ve la declaración de Salazar hoy, diciendo que no estaban de acuerdo, que tiene que ver el tratado, porque está afectando la democracia en México y está afectando los derechos de los ciudadanos. Sí. Entonces sí se va a complicar. Se va a complicar y se va a complicar mucho porque yo creo que esta transición de gobierno, que debe ser una transición para que Claudia Sheinbaum pudiera delinear su gobierno, su oferta, quién es ella. Y a mí me hubiera gustado que en este momento, en lugar de estar administrando los conflictos del embajador de Estados Unidos que hoy dijo que era un riesgo y cada vez más casas inversionistas están diciendo cuidado con eso, en lugar de estar administrando el temor, esta transición debe ser un espacio, un escaparate para que Claudia nos platicara qué quiere del país. Sí. Pero no, quien manda, que es López Obrador, incluso está haciendo ya lo dijo, que quiere. No me voy a deslindar, jamás lo voy a criticar y no voy a cambiar, voy a seguir exactamente con la 4T, con el segundo piso, ya vamos a seguir. Así es una lástima porque yo creo que ella podría tener todo para ser una muy buena presidenta. ¿Cómo no? Tiene todos los atributos. Pero López Obrador... No la deja, no la suelta, no. Es como tener un alacrán sobre ti, claro, es terrible. Ahora voy a dar 2 o 3 opiniones de optimismo para que quienes nos ven también se tomen un whisky antes de dormir y se vayan a dormir con tranquilidad. Porque, o sea, frente a todo este pesimismo, hay 2 o 3 cosas que pueden hacer que las cosas al final no salgan tan mal. Uno es que la vecindad con América del Norte, es decir, la densidad comercial es de tal magnitud que a lo mejor finalmente estas reformas tan dañinas se contienen un poco en el último minuto porque lo que está en riesgo es el acuerdo comercial con Estados Unidos que se revisa en 2026. Y tiene que ver mucho con las elecciones presidenciales de Estados Unidos y Kamala o Trump, ¿no? Pero yo creo que si algo tiene claridad Sheinbaum es que si el tratado comercial con Estados Unidos está en riesgo, todo está en riesgo en este país porque hay una parte de la economía muy importante. Dependiente absolutamente de Estados Unidos. Eso es uno. Lo segundo es que yo creo que ella es una mujer de mayor responsabilidad que López Obrador. No es en el fondo ella un personaje populista. Yo sí creo. López Obrador. Yo sí creo. Yo sí te creo. Y entonces yo creo que tiene más sentido de responsabilidad. Sí, y más sentido de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es como que tiene un criterio más amplio, más incluyente, tiene más cultura, es evidente, y más preparación, así es. Y la tercera es que aunque López Obrador o digamos la 4T o digamos van a tener el 74% de los diputados, eso no quiere decir que tienen el 74% del país, no. Tienen 74% de los diputados por una fórmula de asignación que está mal planteada en la ley, esa es la verdad, tampoco esto lo hizo Morena, está mal planteada en la ley desde hace 20 años. Sí, porque firmaron los partidos. Sí, se hizo hace mucho, entonces se aprovecharon de un hueco legal. 2, 74% de diputados es equivalente a 54% de los votos, que es lo que ocurrió. Ese 54% de los votos puede cambiar en la próxima elección. Es decir, no es que ya todo México es López Obrador. Sí, exacto. No.
Entonces también hay que ponerlo en perspectiva. Ahora, el gran riesgo de estos 3 años es que quienes entraron al restaurante o al bar cierren la puerta y tiren la llave y ya nadie puede entrar. Que eso es el riesgo de las autocracias, que ya que llegaste al poder, pues ya, mejor ya aquí nos quedamos y ya nadie más puede participar. Aquí soy, ya. Ese es el riesgo. ¿Y de qué depende de que eso se materialice? Pues de muchas cosas, pero también yo quiero ponerlo en perspectiva porque también sí vamos a un sistema autocrático, pero tampoco quisiera pensar que es el fin del mundo. Tenemos que mantener una dosis de optimismo, Guadalupe, para seguir caminando. Porque para seguir luchando. Que hay una travesía en el desierto en términos democráticos. Claro, claro. Ay, no puedo. Me diste más luz. No sé si quedo más tranquila. Para dormir bien. Para dormir por lo menos unas 8 horas nada más. Pero te agradezco mucho que hayas venido, porque me imagino lo ocupado que te encuentras en estos momentos. Todo el mundo te da de consultar para que nos des luz, porque sí, a veces te abruma, te sientes así como una losa. Yo te quiero decir otro mensaje, porque ¿qué hacemos? Tampoco es de... No. ¿Qué hacemos? Es necesario protestar, en el mejor sentido de la palabra. Indignarse. Y protestar, expresarlo públicamente. Sí. Salir a las calles cuando haya marchas. Sí. 2, expresarse en tu programa, en redes sociales. Sí. Es decir, esto de la politización es muy importante. Y eso sí ha habido en la ciudadanía. Sí lo ha habido. Las marchas rosas creo que han sido un buen mecanismo de expresión, pero en México las clases medias comúnmente no se expresan. Es necesario participar, decir, hacer borlote, ser estridentes. Esto es muy importante. Muy importante. Muy importante. Ese es muy buen consejo. Bueno, casi como el de Michelle Obama en la convención demócrata, que dice, do something. No te quejes, haz algo, pero no te quejes. No estés lloricando ahí en tu lugar, en tu asiento, haz algo. Bueno, pues aquí nos está Carlos Ugalde convocándonos a que, como ciudadanos, que luchemos por nuestros derechos. Es nuestro país. Ahora sí es el único que tenemos. Así es que vamos a seguirle, ¿verdad, Oscar? Así es. Pues muchas gracias. Nos dejas un poco más optimistas, pero sobre todo con mayor entendimiento, aunque el tema sigue siendo muy complejo. Yo a ustedes les recuerdo que dentro de 8 días tenemos otra entrevista aquí en el mundo de Guadalupe Loaesa. Me da una pena decir el mundo de Guadalupe Loaesa, que está cada vez más azotado, ya que se siente cada vez más amenazado ese mundo, pero yo les agradezco su fidelidad, su atención y sobre todo agradezco al licenciado, que estás en estos momentos en una empresa, eres director de... Integrala Consultores, es una firma, una empresa de asesoría en asuntos de riesgo político para empresas. Ah, qué bonito, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias otra vez y nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta la próxima, muchas gracias.